Algunas veces en hidráulica tenemos una orden de designar a las tuberías. Puede ser en algún caso contradictorio, pero así es como se cobra, se procede en hidráulica, y por este programa pues, tampoco hay libros y es frecuente utilizar ese lenguaje. Una primera tubería ciudad, evidentemente la parte donde decimos agua ciudad está así, y abajo está abajo. O sea, geométricamente e hidráulicamente vienen a ser lo mismo. Y eso no hay problema. Pero la tubería que está abajo, sí. Por ejemplo, tenemos al lado izquierdo, al lado, aguas arriba, sin embargo está abajo, en consideración a la tubería que está a continuación. Del mismo modo decimos aguas abajo, agua está así. El asunto es que puede ser que geométricamente estén, en este caso, este sector hacia, pero desde el punto de vista hidráulico, de todos modos, tiene que estar aguas abajo. Eso es importante recordar. Ahora les dicto un ejemplo para mostrar que en los libros así se manejan. Se no es muy bien. Y en los exámenes también yo pongo eso. A veces están preguntando, ingeniero, no está mal esto. Aquí dice aguas abajo, pues tiene que estar arriba con las elevaciones. Yo no lo respondo porque tiene que haber estudiado, ¿no? No podemos venir al examen sin haber visto nuestro cuaderno. Por lo menos para eso aclaramos esto, para que se entienda. Así sería un poquito el problema. Dice, si estamos teniendo una tubería de 30 centímetros se supone que esa tubería de 30 centímetros, eso de 30 centímetros es el diámetro, ¿no? No dice eso en el problema. Es que no perderíamos el tiempo hablando de que la tubería tiene una longitud de 30 centímetros, sería absurdo, ¿no? ¿Qué estudiaríamos en 30 centímetros de tubería? Por eso entendemos que es el diámetro. Para evaluar las pérdidas de carga, dice, cuando el caudal de agua es de 180 litros por segundo, la presión en el punto A es 2.80. Entre el punto A y B, el punto A y el punto B, aguas abajo y 3 metros más elevado que A, fíjense cómo está dibujado. O sea, hay que aplicar lo que está a la izquierda en la pizarra. Esa aclaración hay que entender, si no, no vamos a poder ubicarnos cómo es el dibujo. Aquí no hay dibujo, solamente el enunciado. Se conecta un manómetro diferencial. La lectura manométrica es de 1 metro, de 1 metro, siendo el líquido mercurio e indicando mayor presión en A, por eso estamos dibujando de esa forma. Si fuera que la presión en B es mayor, sería al revés, ¿no? Pero eso es sentido común, o sea, no hay necesidad de explicar, porque se supone que si la presión en A es mayor, empuja más al mercurio. Se pide hallar la pérdida de carga entre A y B. Bien, empezamos, como en el anterior ejemplo que hicimos en clases, inicialmente dentro de la parte de ciudad de la tubería donde aplicamos la ecuación de Bernoulli. Decimos, bueno, esto Bernoulli, los plazos referentes, pero también damos los referentes. Si eso no podemos resolver, puede ser libremente por el punto más bajo.
Porque si ponemos por otro punto, hay veces de confundirse y no saber si el valor de Z es positivo o negativo. Bien, entonces hacemos ZA. Bueno, ZA, ¿quién tiene que quieres formular, no? 0 más presión unidad, 2028.000 sobre 1000 más velocidad en A al cuadrado sobre 2G igual a ZB 3 metros más presión en B que no conozco, calcular. Bueno, no sé si no requiero para calcular la técnica de carga, la presión en B no tengo. Más la velocidad en B al cuadrado sobre 2G y más la pérdida de carga entre A y B. Nos hago operaciones aquí, sería 28. Más, bueno, aquí, la velocidad, ya sea A o en B, es la misma. ¿Por qué es la misma? Porque está situado en el mismo caudal y evidente lo que mismo carga. Por eso son iguales esas velocidades. No se pueden simplificar. Eso es igual a 3 más, para llegarnos como presión en B sobre 1000, que lo conocemos, más HL, pérdida de carga entre D. Esto, mi problema es hallar HLAB, entonces HL de AB va a ser igual a, vas a estar 25 menos presión en B sobre 1000. Aquí tengo tres módulos de B. Y eso es un anteriormente, la de ustedes conmigo. Eso es posible donde ya estoy expresando la ley de carga en función de la presión en B. Entonces me interesa saber ahora la presión en B. Como hemos visto antes, hay que trabajar en el trato interior como si fuera indeterminado, pero aplicando los datos. Para definir los puntos, este es el punto C, este es el punto D, y eso es un plano, ya sabemos el objetivo. Es el plano que está pasando por ahí, y esto es el punto E, y esto es el punto A. Entonces, como hemos visto antes, la presión en C es igual a la presión en D, ponemos otra parte. Presión en C es igual a la presión en D. Presión en C es igual a la presión en A, que vale 8000. La presión en A es 8000 más. Esto es el líquido agua y por la altura entre A y C. Estas cosas, esa distancia, no se conoce esta distancia. Y otros como X. Entonces no hay ningún problema. Entonces esta altura entre A y C será X más 1. X más 1. Esta es la presión en C. Voy a hacer algunas operaciones, escribiré 8000 más 1000X y más 1000. En teoría sería 29.000, 29.000 más 1000X. Esa es la presión en C. Ahora voy a dejar la presión en E. La presión en E es igual a la presión en D. La presión en D no es conocida, más peso específico del agua también, por la distancia entre A
E y D, eso es igual a X más 3. X más 3. Y después la presión en D viene a ser presión en D más peso específico del mercurio por la distancia entre I y D, que es 1. Bien, voy a escribir presión en D aquí. La presión en D es igual a la presión en E que está arriba. Presión en D más 1000x más 3. Esa es presión en E más 3500. Empezamos de 2, tengo presión en D, para presión en D más 1000x más 3000 más 6570. Bien, esa es la presión en D. Entonces, igualando igual a la presión en C y presión en D. Entonces tengo la presión en C, ahí está, es 29.000 más un X. 29.000 más un X. Igual a la presión en D, que es la presión en D, es presión en D más 1000X más 16.500. Es un de 50 y queda 29.000 menos, como yo digo, menos la expresión en D es igual a 29.000 menos 16.570. Eso será igual 12.430. ¿cuánto? 12.430. 12.430. Mira. Logramos metro cuadrado. Hay que anotar siempre las unidades, si no, no se entiende. Tengo la presión en D y ahora formula la ecuación 1. En la ecuación 1 dice H de D es igual a 25 hasta 25 menos presión de 12.430 sobre 1000 y eso es igual a 25 menos 2.43. Entonces la pérdida de carga es a de 12.57 menos, es la solución. Tengo que enseñar lo mismo que antes, pero con esta aclaración de configurada, hay que leer, hay que memorizar, pero yo pongo ese tipo de funciones sin cualquier problema. Y
como ahora estamos ayudantes, no ver quién es de Oriente, ¿no? Porque hay gente que... Hay muy buenos alumnos que no necesitan que nadie les oriente, pero hay otros que ese día recién están fotocopiando su formulario al frente de cómo va a ser domingo y van a encontrar fotocopias. Y entonces, recién se están enterando ese día de en qué consiste la materia. Esos alumnos van a estar arruinados. Porque el buen alumno no necesita esas cosas, ¿no? Viene ya con su formulario a clase y hay que verificar. No hay pretexto. A veces el ayudante les da un formulario con algún error y con ese error resuelve su examen el alumno. Como está mal, no se toma en cuenta, vale 0. Y cuando se reclama, dice, el ayudante nos ha dado los ingenieros. Vaya a reclamar al ayudante, yo nada de ver con el ayudante. Yo he enseñado en clase, por eso digo, verifiquen los formularios. Si no quieren verificar, es cuestión de ustedes. Cuando se revisa, no hay pretexto que valga que el ayudante nos ha dado así. Nada tiene que ver con el ayudante. Así es que verifiquen los formularios, no se admiten errores. Como están con formularios abiertos, no hay lugar a error. Y si tienen algún problema con el ayudante, arréglense con él. Yo nada tengo que ver. A mí no me estoy con el ayudante, yo no tengo que hacer nada con él. Entonces, por eso se los dice verifique, pero nadie tiene formulario. Yo no voy a meter las formas en ningún caso. Estos entran directamente, porque el alumno tiene que hacer seguimiento con su formulario. Y si no lo hace, aquí en la universidad no se obliga a nada, ¿no? Aquí no hay pega con su papá, se aplaza y si no responde, ¿no? Entonces tenemos que ser lo más responsables. Por eso se exige que se revisen los formularios, pero nadie tiene. No los debe manejar. Bueno, es cuestión de que usted sabe eso, no me interesa. Porque el alumno viene a estudiar. Tiene que estudiar, ¿no? Y en este gráfico se quiere mostrar cómo se grafican las pérdidas de carga. En la línea de energía parte de este nivel de agua del depósito con pendiente según el sentido de flujo. Esto es lo que vemos, el sentido de flujo. Bien, entonces, ese desnivel en cada tramo de esta línea de energía es la pérdida de carga, ese desnivel. Aquí, entre el punto A y B, es ese desnivel, por eso podemos pérdida de carga de A y B. Y aquí similarmente es HB de B a C. La distancia entre la línea de energía y la que sométrica es la altura de velocidad. Eso hemos estudiado en la forma de Bernoulli. Esta es una forma de presentar la fórmula de Bernoulli. A una distancia de 2 por 2G está la línea piezométrica, que como se ha visto ya en el dibujo de Bernoulli, resulta de unir los millones de agua a los tubos piezométricos que se insertan en la tubería. ¿Qué fórmulas conocemos principalmente? La fórmula universal o de Gauss-Weisbach. Esta se dice la fórmula universal porque es la más importante. Antes era, digamos, un poco usual porque, como vamos a ver más adelante, el uso de esta fórmula obliga a calcular F y el cálculo de F se hace un tanto, no complicado, pero es más moroso. F es el coeficiente de fricción, todo lo demás conocemos, la longitud también, la velocidad, todos llamamos necesidad de repetir. Y para usar esta fórmula de Gauss-Weisbach, es bueno conocer el tipo de flujo. Por ejemplo, el número de Reynolds es el que clasifica el número de flujo. En esta forma del número de Reynolds ya conocemos que es V, que es D, pero lo que falta saber es qué es la letra mu, es la viscosidad cinemática. Se obtiene en tablas de C, entrando con la temperatura.
Eso más tarde sí os voy a proporcionar. Y según este número, dice, si el número de reinos es menor que 2000, el flujo es laminar. Laminar, o sea, el flujo va formando láminas en el cuerpo del agua. Que si el flujo está comprendido entre 2000 y 4000, se dice que es de transición. ¿Y qué significa eso? Que no se puede determinar la pérdida de carga, no se puede hacer más de un flujo donde está en duda la pérdida de carga. Si es mayor que 4000, el flujo es turbulento. Y ese es el flujo que siempre utilizamos en sistemas de agua potable. En sistemas de agua potable en población o en viviendas no hay flujo laminar. Cuando los conductos trabajan a presión, no hay flujo laminar. Siempre es turbulento. Por eso estamos subrayando, siempre vamos a hablar de flujo turbulento. No hay flujo laminar en conductos a presión. Luego, a pesar de esto, estamos poniendo que cómo se calcula que si el flujo fuera laminar, pero en nuestro caso no lo usamos. Algunos casos puede ser cuando fluye aceite, algo así, pero no es de nuestro uso normalmente. Para el flujo turbulento hay una fórmula que en el pasado era sumamente complicada de resolver. Hay que ver que de esta fórmula hay que obtener F. Esta fórmula es para calcular F. Pero no se puede despejar F. Aunque algunos que no conocen de Alfredo en los sistemas despejan. Pero con criterio falso, ¿no? O sea, no conocen de Alfredo. No se puede despejar. Se debe resolver siempre por aproximación, por métodos numéricos, teorema de Newton, algo así. Porque fíjense, en el primer miembro está F como raíz, en el segundo miembro también, pero el problema es que en el segundo miembro está formando parte de la cantidad sublogarítmica. Ya por ahí ya es el problema, ¿no? No es fácil resolver. Bueno, no era fácil resolver en el pasado. Imagínense no tener calculadoras. ¿Cómo harían eso? No sería posible, ¿no? Por eso no se usaba esta fórmula en el pasado, porque para si no plantear una cosa de este tipo, les resuelvan sin calculadoras, ¿no? ¿Cómo harían? No les llevaría mucho tiempo hasta estar recordando qué método emplear, ¿no? Por eso en el pasado esta forma de Cole-Bruffay no era usual. Pero en la actualidad ya no es problema resolver este tipo de ecuaciones, por eso se resalta su importancia. Es fórmula universal, no es cualquier fórmula, es para tenerle presente siempre. Pero en esta fórmula, ¿qué debe ser epsilon? Epsilon es la altura de las asperezas en la tubería. La tubería de fierro galvanizado, si ustedes tocan interiormente, verifican al tacto, van a ver que es sumamente áspera. Y la altura de esas asperezas corresponde a epsilon, la altura de las asperezas de la tubería. Llamamos rugosidad absoluta. Si dividimos entre el diámetro, se denomina rugosidad relativa. Si bien hay otras formas que han planteado, ustedes pueden ver en los libros, para F, inclusive fórmulas donde están despejadas, donde está despejado el valor de F, pero todos reconocen que hay un cierto error frente a esta fórmula que es la más precisa. Esta es la que todos manejan. Todos los que conocen de matemática, ¿no? Porque los que no ven esa ecuación y se asustan, prefieren usar esas fórmulas donde F está despejado, el que el mismo autor reconoce que tiene un cierto error. Por eso ahí dice, es la fórmula más importante para eso. Hay otras fórmulas, pero donde F está despejado, pero no tiene precisión. Esta se usa frecuentemente para este momento en que todos tenemos calculadores con posibilidad de resolver ecuaciones implícitas. Es una ecuación implícita porque no se puede explicitar F, no se puede despejar F. Es una ecuación implícita que obliga a resolver siempre con análisis numérico. Pero todos tienen calculadoras programables y si tienen que resolver la práctica tienen computadoras
pues, la opción solver y de cualquier ecuación implícita el elixir, ¿no? Entonces, ya no es problema resolver esta ecuación. Bien, eso sería lo que corresponde a esta ecuación, formular universal o de Darcy-Weisbrot. Luego ya viene la ecuación de Hazen-Williams, para la que vamos a resolver ya o explicar en la siguiente.